Hello, gracias por estar en 1 Podcast. Te doy la bienvenida para que te disfrutes este episodio tanto como yo, porque realmente me parece un tema demasiado cool para hablar en estas alturas de la vida. Y gracias por estar aquí, por venir a escucharme y tomarte tu tiempo para aprovechar todo lo que decimos en cada episodio todas las semanas. Entonces nada, bienvenido y bienvenida, espero te lo disfrutes tanto como yo. Y hoy quiero hablar de un tema que me pareció muy cool, la verdad. Yo creo que durante todo este episodio podré decir muchas veces la palabra cool porque desde que lo vi me pareció interesantísimo. Aparte que sí era algo que ya estaba como que sonando mucho conmigo. Y de repente me fui haciendo cargo de muchas cosas que tienen que ver con dejar la pelota en mi cancha, ¿no? Y yo un día estaba scrolleando en Instagram y otra vez aquí vuelvo a mencionar a Manifestadoras, que fue la persona que trajo esta frase a mi vida. Porque ella, bueno, en sus publicaciones siempre da demasiadas cosas interesantes y como tips y, bueno, parte de su vida y todo. Y en una de las publicaciones que hizo recientemente hablaba de esto y puso esta frase ahí. Y me pareció increíble, nunca la había escuchado antes, nunca le había dado como que esa frase a lo que significa realmente dejar la pelota en mi cancha. Y nada, yo dije, esto sí o sí va y nada, le agradezco a ella que si alguna vez escucha esto, le agradezco a ella por traer esa frase a mi vida y eso que publicó ahí porque de verdad es como algo muy valioso, aparte que ya he estado aplicando un montón de cosas de lo que esto significa en mi vida. Entonces nada, ese es el origen de este episodio que fue reciente, la verdad, y me gustó muchísimo, en verdad, me dio como una emoción, algo ahí como bastante chévere que me gustó y yo dije, bueno, why not compartirlo, ¿no? Y por eso estamos hoy aquí hablando de esto, entonces ese fue como tal como surgió esta frase, así que shout outs to Manifestadoras. Yo siempre la nombro, pero la encuentran en Instagram como @manifestadoras, literalmente. Todo lo que van a encontrar es verdad purita y dura, pero cierta. Y nada, la siguen y me cuentan qué tal, si les gustó o si no. Yo tengo como que varias de mis amigas, o bueno, una amiga que también como que está en esa, ahí con ella siguiéndola y fue como por quien la descubrí y me gusta mucho y nada, espero se lo disfruten también y yo a todo el mundo le recomiendo todo lo que ella publica, entonces nada, vayan, la visitan en sus redes sociales y ya basta de publicidad para, para manifestadoras. A ver, ¿qué significa realmente dejar la pelota en mi cancha? Dependiendo de cómo cada quien lo quiera analizar, tomar, pensar, asimilar, eso depende de cada quien, la verdad. Y para mí, dejar la pelota en mi cancha es hacerme responsable de lo que yo hago con mi vida, por decirlo así. Y también esto tiene que ver demasiado con evitar echarle la culpa a lo demás. Y por lo demás me refiero a personas, me refiero a situaciones, me refiero a sentimientos, me refiero a un montón de cosas. Entonces dejar la pelota en mi cancha realmente es hacerme cargo yo de mí, de mis cosas, de mis emociones, de mis sentimientos, de mis pensamientos, de mis acciones, de todo. Hacerme cargo de mi ser como tal. Y esto básicamente es como que hacernos responsables, que va a ser igual a bajarle al victimismo. Yo sé que a lo mejor si no estamos tan conscientes que estamos en ese ciclo de victimizarse o sentirse víctima y todo esto, porque es algo que hemos hecho durante mucho tiempo inconscientemente y para nosotros ya es familiar y es como un mecanismo que ya tenemos adaptado al sistema, al cuerpo, al cómo actuamos con los demás, pues puede ser un poco más complicado darse cuenta de qué tan víctima he sido yo durante mi vida. Pero, y por decir qué tan víctima he sido yo durante mi vida, no me refiero a mí, sino como que al ser en general, ¿no? Entonces,
eso lo digo también porque en mi experiencia, pues a veces es como que súper cool, de verdad, emitir demasiados juicios en lo que pasa fuera de nosotros, pero no siempre sabemos lo que pasa dentro de nosotros, no sabemos a veces cómo definirlo o cómo explicar qué es lo que pasa dentro de nosotros por lo mismo, porque ya es demasiado familiar y ya no sabemos si está mal o está bien lo que estamos haciendo. Que quizás no es tanto de estar bien o estar mal, porque eso ya es como que ponerlo en la etiqueta, sino a lo mejor como que estar teniendo actitudes y acciones que no nos están haciendo bien para nuestro desenvolvimiento en la vida en general. Y al final pues no nos damos cuenta de que estamos haciendo estas cosas. Pero creo que cuando de repente nos da esa chispita en la mente de, ok, ¿qué es esto? Esto me está como moviendo el piso de alguna forma, y ahí ya nos estamos haciendo un poquito más conscientes de esto. Y aparte, cuando de repente tenemos esa sed de saber qué pasa con nosotros y de por qué yo actúo así a estas cosas o por qué yo sigo viviendo estas mismas experiencias, es cuando ya estamos entrando como un punto de conciencia en el que queremos alimentarla y estar más presentes en lo que vamos haciendo cada vez con nuestras vidas y las acciones que tomamos en ella. Entonces, para mí dejar la cancha en mi pelota es hacerme responsable, que va a ser equivalente a dejar de ser una víctima. Y por víctima tengo demasiados ejemplos que puedo decir en mi cabeza que ahorita se me ocurren, pero voy a hablar de mí. Y sin mucho tiempo yo sentía que me hacían cosas a mí, que era yo la que sufría las cosas que los demás me hacían. Y que los demás eran los malos, los demás eran las malas personas, los demás eran los que decían cosas horribles, que sí, o sea, no se tiene que mentir de que sí hay personas que dicen cosas horribles. La cosa es cómo nosotros actuamos o cómo nosotros nos sentimos con estas cosas horribles que dicen. Y llegar a un punto de entender de que eso siempre va a hablar es de ellos, no de ti. Porque las personas de cierta forma como que buscan o les hace ruido lo que encuentran fuera y que les molesta, pero realmente son ellos internamente. Entonces yo entendí de hace un tiempo para acá que las personas cuando te dicen cosas sin sentido, malas, que te duelen, que te hieren, es a veces un poco más del reflejo de lo que ellos están viviendo en su parte interna, ¿no? Y a veces esto generalmente pasa cuando son cosas sin sentido que no entendemos a veces, por ejemplo, por qué pasan. Les pongo un ejemplo. Estoy de lo más tranquila y de repente una persona, un amigo, no sé quién sea, llega y comienza a pelear conmigo porque, no sé, no tengo mi pote lleno de agua y él quería tomar agua, pues. Y dice como que, pero ¿por qué no tienes el pote lleno de agua? O sea, quiero tomar agua y te pedí, me dijiste que sí tenías y ahí como que no hay agua. Y se pone a pelear y a discutir por eso, y realmente, si se dan cuenta, es algo muy bobo, por lo que una persona está armando gran problema, ¿no? Entonces, cuando esas cosas pasan, es como la persona, o sea, todo eso habla más de el otro que de nosotros. O sea, no tiene nada que ver el hecho de que no hayamos puesto agua ahí, se nos olvidó, puede pasar, ya. O sea, no es como para un gran problema. La cosa está en la reacción del otro por ese detalle. Entonces, esto tiene que ver mucho con victimizarse o ser víctima, porque a veces en estas mismas situaciones, en el ejemplo del agua, la otra persona, siendo víctima, puede decir como que, o sea, pero es que ella no quería que yo tomara agua y por eso no lo llenó, porque ella siempre sabe, un ejemplo, que cuando yo llego yo tomo agua de ahí. Eso es hacerse la víctima, porque una cosa no tiene nada que ver con la otra. Y cuando nos estamos haciendo víctimas hay que ser muy conscientes y atentos e inteligentes de cuando esto está pasando, tanto de nosotros como de otra persona. ¿Por qué? Porque fácilmente puede caer en manipulación. Y cuando cae en manipulación nos sentimos mal. Sigo con el mismo ejemplo del agua. La otra persona me está culpando a mí de que por mi culpa él no pudo tomar agua. Entonces, yo, si quiero a esa persona y me importa y no soy lo suficientemente inteligente, por decirlo así, emocionalmente, me voy a sentir mal porque es como que, ay, qué chimbo que él piense que yo
no quise llenar el agua para que no tomara y eso no fue así. Y la verdad como que genera un mood ahí todo raro en el que me estoy sintiendo un poco mal y culpable porque me creí lo que él me está diciendo, cuando realmente no hay culpas de nada. Son cosas que suceden y yo no tengo por qué dejar que me afecte algo tan mínimo mi estado de ánimo. Cuando eso pasa, amigos, es un llamado de atención en el que hay que arreglar algo por ahí interno, porque cualquier cosa no nos puede desequilibrar de esa forma. Y cuando cualquier cosa como que nos mueve el piso y nos hace sentir así, es porque hay algo que tenemos que solucionar. Entonces, para mí es hacerse responsable de lo que nosotros estamos haciendo, diciendo, pensando, accionando, lo que sea con las personas y con nosotros mismos. Y eso nos va a alejar mucho más de este como que círculo de victimismo. Y es muy fácil caer ahí, es muy fácil decir, esta persona me hizo, esta persona me dijo y me hizo sentir mal, esta persona, no sé, todos los demás siempre van a tener la culpa y yo no. Cuando claramente no hablemos de culpa, hablemos de responsabilidad. Cuando claramente yo soy responsable de lo que pasa conmigo, de cómo actúo yo con lo que pasa externamente y de cómo yo también me refiero y actúo con las demás personas. Entonces, eso es más que todo dejar la pelota en mi cancha. Y no es que nos hacen cosas, no nos hacen nada, nosotros permitimos que nos hagan cosas. Y esto tiene que ver mucho con los límites, porque no es que aquella persona me utilizó 1000 veces. No, yo permití que me utilizara todas estas 10 veces, cuando fácilmente yo pude haberle dicho no desde la primera vez. Y esto también nos hace como que pensar un poquito más livianamente de que no hay culpas, o sea, y siempre con todo, o sea, también está otro extremo, aquí hablando de todo, en el que nos echamos la culpa por absolutamente todo y somos los culpables del mundo y somos nosotros los que le hacemos cosas a los demás y qué mala persona soy yo porque yo digo esto como pienso y la otra persona se siente mal. No, no tienes nada de malo ahí. Uno, si tú dices lo que piensas está muy bien, pero hay que tener empatía y un poco de filtro con lo que vamos a decir. Pero más que todo empatía. Que yo sea honesto no quiere decir que no voy a tener bondad dentro, ni generosidad dentro de mi honestidad. Entonces, cuando yo soy honesto, yo debo tener empatía, porque yo no sé cómo va a accionar o va a reaccionar la otra persona con lo que yo vaya a decir. Entonces, no es que seas tú el culpable, sino que tú eres honesto y la otra persona reacciona a lo que tú dices con o sin empatía. Entonces, si la otra persona se siente atacada por lo que estás diciendo y tú no sientes que lo estás atacando, la otra persona está entrando en esto de victimismo. Y tú, pues, no tienes la culpa de ser tú, pues. Lo único es que si de repente hay algo que te resuena y consideras que debes mejorar, está súper bien. Hay que mejorar porque siempre hay que cambiar y evolucionar con todo. Pero caer en el extremo de que todo es mi culpa y soy yo la mala del cuento o el malo del cuento tampoco nos hace bien, porque la culpa realmente es algo que ni siquiera creo que existe tanto, sino es hacernos responsables de lo que hacemos con los demás y de obviamente lo que pensamos y creamos y hacemos con nosotros mismos. Entonces, no nos hacen nada. Nosotros permitimos y ablandamos nuestros límites cuando quizás no deben ablandarse tanto. Pero hay que saber discernir entre esto porque de repente yo puedo ser un poco más flexible con este límite porque me va a permitir aprender algo. Entonces hay que saber mantener este equilibrio porque todos los extremos, como sabemos, nos hacen daño. Entonces hay que saber como que permitir que sí cosas, o sea, qué cosas sí dejamos que nos hagan y qué cosas no. Y no es que todos son iguales. No todas las mujeres, no todos los hombres, no todos los amigos son iguales. No, nosotros los buscamos iguales. Y esto lo explico mucho más abiertamente y mucho más detallado en el episodio de Todos los hombres son iguales. Ahí claramente digo que el factor común de todas estas situaciones soy yo. Entonces, la pelotica la dejo en mi cancha. No es que tú seas el culpable porque me llegaste igual que mi novio o mi novia anterior. No, ahí
quien está repitiendo el mismo patrón soy yo, pero no lo vemos, pero decimos como que, ay, pero es que todos me buscan y que todos llegan a mí de la misma forma. No, amigo, no, amiga, los buscas de la misma forma. ¿Por qué? Porque tienes ahí como que internamente unos patrones que estás repitiendo inconscientemente y no te has dado cuenta de eso. Entonces, no todos son iguales, los buscas iguales. Y no es que no tengo tiempo, no lo estás priorizando. Y esto es algo que decimos mucho. Bueno, yo ya, bravo para mí, aplausos para mí, que ya he dejado de decir esto demasiado. Y, y ya estoy como demasiado alerta cuando escucho que alguien lo dice, porque es tan fácil decir no tengo tiempo. Y no saben toda la repercusión que tiene el decir no tengo tiempo. La cosa es que no lo estás priorizando. No es que no tienes tiempo. Tiempo siempre hay. Hay que organizarse y priorizar. Decir que no tengo tiempo de ver a alguien con quien estoy hablando y me gusta porque, bueno, estoy ocupado y tengo que trabajar. Ajá, pero tú te tomas tiempo de salir de tu casa para ir al trabajo, un ejemplo. O tú te tomas tiempo de pedir algo a domicilio en tu teléfono o de ver un mensaje que te acaba de llegar. Entonces, cuando de verdad te dicen que no tienen tiempo para responder, es mentira, no quieren, no lo priorizan porque ¿cuánto tiempo toma responder un mensaje? 5 segundos, o sea, creo que hasta puede ser un poquito menos y todo, pero ¿qué es eso? Meterse en Instagram y scrollear y ver alguna foto, ¿cuánto tiempo toma? Poquito tiempo. Entonces, no es que no tengamos tiempo, la verdad es que no lo estamos priorizando y no es como parte importante en nuestro día o en nuestra vida cuando decimos, o sea, cuando de repente no está algo incluido dentro de nuestra rutina, por decirlo así, o dentro de lo que hacemos con las personas también. Entonces, aprendamos a evitar el decir que no tenemos tiempo porque realmente es que no lo estamos priorizando. Y no es que no se pueda algo, es que realmente no quieres hacerlo. Todo es absolutamente posible y hay como que miles de posibilidades de lograr cosas y de hacer cosas. Entonces no es que algo no se pueda, es que no lo quieres hacer. Y a veces esto de no se puede, pues sí hay cosas como que muy específicas que realmente se escapan de nuestras manos y no lo controlamos, que sí no se pueden hacer, pero como digo, no está en nuestro control. Entonces, lo que sí está en nuestro control cuando decimos que no se puede hacer, es mentira, no lo quieres hacer. Y ahí entendemos que los responsables de todo lo que hacemos somos nosotros y no lo externo. Entonces, vamos a comenzar dejando la pelotica de este lado de la cancha, por favor. Y cuando de repente algo me afectó mucho, ¿por qué? ¿Por qué me afectó tanto? Quizás porque permití que me afectara tanto, quizás porque he estado muy sensible con ciertos temas y de verdad me está afectando. ¿Qué me tiene que demostrar o enseñar esta situación que me está afectando? Entonces ahí ya vamos a nuestro centro, a nuestro interior y ya la situación exterior deja de tener tanto valor para nosotros enfocarnos en nosotros y ahí ya la pelota sigue estando de este lado de la cancha, no del otro. Y cuando decimos o de repente empleamos esto de no es culparnos, es hacernos responsables. Y eso es lo que decía al inicio. No es tomar totalmente la culpa de todo lo que vayamos a hacer o de todo lo que nos han hecho, es hacernos responsables de esto. Y les pongo un ejemplo claro que no hasta hace mucho yo los veía de esta forma. En algún momento de mi vida como que tuve una situación medio heavy emocionalmente con una persona, ya lo he dicho como que millones de veces en los episodios, que no era como los mismos sentimientos, o sea, no había como que sentimientos recíprocos de su parte conmigo. Entonces eso pues de alguna forma me afectó mucho y fue como que un malestar que tuve por mucho tiempo, creo que por 4 años, 5 años. Pero bueno, o sea, ahí como que habían un montón de límites que se habían quebrado, un montón de cosas que permití y todo eso. Entonces, para mí siempre es como que, pero ¿por qué esta persona me está haciendo esto? Y él es el que está haciendo que yo me sienta mal. Y después cuando ya estaba en el proceso de entender un poco, que ya estaba como que aceptando muchas cosas, yo así, pero es que él me hablaba feo, es que
él no me prestaba atención, es que él pues era como que muy honesto, sin nada de empatía, él se burlaba de muchas cosas que yo hacía, él me hacía sentir insegura. Si ven que todo lo que pensaba era como que él, toda la culpa la tenía él. ¿Y dónde quedaba la responsabilidad de Sailin? No existía entonces. Y ya de repente yo dije como que no, o sea, esto de victimizarme no me está funcionando porque de alguna forma estoy como que manteniendo este sentimiento que no me gustaba mantener. Y yo dije como que, no sé, un día para otro entendí, es raro, parece mentira, pero es verdad. De un día para otro fue como que no, o sea, no fue que él me hizo esto, yo permití que él lo hiciera. No fue que él me trató mal. Capaz sí tuvo un montón de veces en el que dijo cosas horribles, puede ser. O un montón de ocasiones, o bueno, no un montón, pero sí varias ocasiones en las que no fueron las más adecuadas de su trato hacia mí. Un ejemplo. Pero yo pude haberle dicho, mira, esto no me gusta, o me alejo y ya, ¿no? Yo pude haber hecho eso. Yo pude no permitir un montón de cosas. Yo pude, estar o trabajar mucho en mi amor por mí y sentirme segura de quien sí yo era. Y al estar segura de quién yo era, pues no me iba a hacer ruido lo que me dijera o me hiciera sentir insegura. Entonces ahí es cuando de repente yo dije, ok, tengo que tomar yo mi responsabilidad en esta situación porque sí, o sea, fui yo en muchas cosas que permití cosas. Entonces ahí como que todo comienza a verse de otra forma. Y tampoco es entrar en un punto, vuelvo a la culpa de que fui yo la bueno, si es que es responsabilidad, fui yo la culpable de haberme metido con esta persona o de, no sé, haberle dicho hola y no alejarme cuando tenía que alejarme. O sea, cosas así pues. Y no es entrar en culpabilidad, es que sí, o sea, cada quien actúa y que se haga responsable de sus acciones. Si yo sé que a lo mejor yo no tuve malas acciones con él, un ejemplo en el que él se sintiera mal o cosas así, pues yo estoy tranquila por ese lado, pero ya entonces tengo que trabajar lo que yo sí permití que dejara o lo que yo sí permití que él me hiciera a mí. Eso. Que sí tiene que mejorar muchas cosas, sí, pero es su peo, pues. Es su problema. Él verá qué cosas sí mejora y qué cosas no. Y a cada quien le llega su momento de decir como que, ok, hay que evolucionar en esto y esto. Pero no porque yo se lo imponga o porque yo le diga que tiene que mejorarlo. Entonces ese fue un gran ejemplo en esto de que no es culpa, es responsabilidad. Y y aparte, tampoco es como que dejarlo, que eso lo sabemos hacer. No puede ser que yo haya dicho eso. En fin, eso lo hacemos. Ay, perdón por ese paréntesis, pero es que es algo que no puedo explicar ahorita así como que tan abiertamente. Si quieren saber el por qué yo dije, por qué estoy diciendo esto, me pueden escribir y yo les cuento el chisme, en verdad. Pero es que no lo puedo decir aquí. Ajá, continúo. Em, Tampoco, que es lo que estamos acostumbrados como que a escuchar desde hace mucho tiempo, es como que dejar todo en las manos de Dios. Y eso lo dice mucha gente, pero es porque, bueno, sabemos que los que creen en Dios, que Dios pues sí es todopoderoso, ¿no? Y que tiene como, o sea, es Dios pues. No hay nada que hacer como para compararse con Dios, ¿no? Bueno, según yo. Ajá, y decimos como que sí, todo en manos de Dios. Todo se lo dejo en las manos de Dios. Y es como amigo, amiga, no. No es las manos de Dios nada más. Dios te ayuda, Dios te hace como que desarrollar cosas en tu entendimiento para que busques oportunidades, si estás buscando oportunidades, para que busques herramientas, si estás buscando herramientas, para que encuentres personas que te van a decir algo que te va a ayudar, que te van a llevar a un punto en el que te van a hacer como que aprender cosas y evolucionar en cierta manera. Y yo soy fiel creyente de que Dios sí habla, pero habla internamente. En el que yo sé que, por ejemplo, mi intuición soy yo y Él hablando al mismo tiempo dentro de mí. En el que de repente cuando algo no me da buena vibra es como,
voy a escucharme. Entonces, en esos momentos Dios llega, pero los que tienen las responsabilidades en las manos de hacer o no hacer cosas somos nosotros. Entonces, no es que lo dejo todo en las manos de Dios. Dios te ayuda, claro que sí. Dios te guía en el entendimiento, en saber de repente qué sí tomar y qué no, pero eso lo sientes en tu corazón. Y de ahí tú tomas la decisión. Él no actúa por ti. Él no actúa cuando de repente unas personas están haciendo cosas horribles a otras personas. Él no actúa cuando una persona de repente está matando a otra. Él no actúa cuando una persona está violando a niños, por ejemplo. No, él no actúa ahí. El que actúa eres tú, entonces no es que lo dejamos en las manos de Dios. Es que yo me hago responsable, Él me ayuda, me guía, yo escucho lo que dentro de mí pasa y ahí es como Él me habla. Y con otras personas que de repente llegan y dicen cosas que yo necesitaba escuchar, que me hace ruido de alguna forma, pero yo necesitaba escuchar en ese momento. Entonces, de esa forma es que Dios sí te ayuda, pero el que toma las decisiones de actuar y de hacer cosas eres tú. Entonces, dejemos de dejar la pelota en la cancha del otro y tomemos las responsabilidades de agarrarla, esa pelota, y decir, ok, esta pelota es mía, ¿qué voy a hacer yo con esta pelota? ¿Qué voy a hacer yo con esto que me está pasando? ¿Y cómo voy a actuar yo de ahora en adelante con esto que me pasó y con esto que aprendí? Entonces ahí alejamos el victimismo de una vez por todas, que no nos hace bien para nada. Alejamos la culpa de que tampoco nos hace bien y nos hacemos responsables de lo que hacemos cada día con nosotros y con los demás. Entonces, entenderlo de verdad, nos hace todo mucho más sencillo. Y no voy a decir que es lo mejor, es el mejor proceso del mundo. No, duele, obvio que duele. Y no es como, no sé, o sea, a ver, es demasiado cómodo y demasiado rico echarle la culpa al otro y hacerlos responsables por todo lo que nos pasa a nosotros. Es lo máximo, porque nosotros nunca queremos hacernos responsables de lo que nos pasa a nosotros, sino siempre estamos constantemente mirando al otro lado diciendo que fue la culpa del otro, cuando claramente no es así. Entonces, entendámoslo de una vez por todas, así nos, como que nos ahorramos demasiadas malas experiencias y también como que tiempo que invertimos en cosas que ya no nos hacen bien, pues. Entonces, eso, entendámoslo así, por favor, por favor. Y ya, este es el final de este episodio. Estoy súper agradecida, once again, de que estén aquí escuchando todo esto. Esto de verdad estuvo demasiado cool. Me gustó hablar de esto porque creo que está súper bien que podamos entenderlo así. Y así como que aliviamos un montón de pesares que pueden estar pasando en nuestras vidas. Y si no están pasando en nuestras vidas, pero sabemos que le está pasando a alguien que me importa, también le puedo ayudar fácilmente. Y nada, entendamos que cuando comenzamos a cambiar nosotros, muchas cosas cambian también. Y a veces quizás no es tan totalmente visible, pero de que pasa, pasa. Y se lo digo yo, que soy una persona que si no pasa enfrente de mis ojos, me cuesta creerlo. O no me doy cuenta, pero es algo como que muy inconsciente. Y me he dado cuenta de eso. Entonces, claro que pasa. Obviamente que pasa. Y hoy les quiero recomendar una canción que venía escuchando justamente luego de entrenar, que me parece que tiene un vibe, o sea, una vibrita así como muy cool y muy sabrosa, y se llama Red Lights de Tiesto. Vacílensela, gócensela, bailenla. Y nada, aprendamos a dejar la pelota en nuestra cancha, por favor. Gracias y nada, cuídense un montón. Bye.